Hola, ¿qué pasó? Vamos a ver hoy de qué va esto de la función de proporcionalidad inversa. El tema de la proporcionalidad inversa ya lo hemos visto y os recuerdo que dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando tú al aumentar una de las variables la otra disminuye pero en la misma proporción, ¿vale? Ejemplos de relaciones inversas de variable, pues yo qué sé, el número de máquinas con el de fabricar galletas, por ejemplo, y el tiempo que se emplea en fabricar 50.000 galletas. ¿Por qué? Porque a más máquinas, menos tiempo. También, por ejemplo, el caudal de un grifo, o sea, lo gordo que sea, ¿no? El caudal de un grifo y el tiempo que tarda en llenarse un volumen. ¿Por qué? Porque al ser el grifo más gordo, a más caudal, pues menos tarda en llenarse. ¿Y cómo nosotros descubríamos que dos magnitudes eran inversamente proporcionales? Pues lo que se mantenía constante era el producto de esas variables. Y esa constante la llamábamos K, constante de proporcionalidad. ¿Vale? En la directa era la razón lo que se mantenía constante y esa era la constante de proporcionalidad directa, pero en inversa lo que se mantiene constante, proporcionalidad, es el producto. Madre mía, estoy escribiendo aquí proporcionalidad de 1000 formas diferentes. Bueno, esta sería la proporcionalidad y la constante de proporcionalidad inversa. Más magnitudes que se relacionen de forma inversa, pues a alguien le va a encantar este ejemplo. Mirad, I por R, esto que era intensidad y resistencia, y aquí era igual al voltaje, ¿vale? Estas ambas magnitudes son inversamente proporcionales. Y también para quien le guste la química, la ley de gases ideales, P por V igual a nRT, que no sé si lo habéis estudiado, pues también están relacionadas de forma inversa. Bueno, hasta aquí el repaso de lo que eran cuando dos variables estaban relacionadas de forma inversamente proporcional. Ahora vamos a estudiar ese tipo de proporcionalidad, pero en funciones. Es decir, ¿qué pinta tiene una función de proporcionalidad inversa y cuáles son sus características? Pues vamos a ello. Una función de proporcionalidad inversa es una función cuya expresión algebraica tiene esta pinta de aquí. ¿Adivináis qué es la K? Efectivamente, la K es la constante de proporcionalidad. ¿Veis? Que es el producto de Y por X. Eso sí, como sabéis que hay una prohibición, nunca X puede valer 0. Eso está prohibido y habrá que sacarlo del dominio. ¿Cómo se llama la gráfica de esta función? Se llama hipérbola. ¿Y cuáles son sus características? Pues vamos a ello. Bueno, pues el dominio lo van a formar todos los números reales, ¿vale? Todos los números reales, pero hay que quitar la prohibición, que es el 0 en el denominador. Cuando X vale 0, no vale, no está definido en su dominio. La función hipérbola de proporcionalidad inversa es discontinua, y es discontinua en x igual a 0. Luego veremos que es una asíntota, que es el paso después. Además, es una discontinuidad de salto infinito, ¿vale? Os recuerdo que la vimos en el tema anterior. La gráfica de proporcionalidad inversa no corta a los ejes. Bien, ¿qué ocurre con las hipérbolas? Pues que las hipérbolas tienen lo que se llaman asíntotas. ¿Qué es una asíntota? Pues es una línea horizontal o vertical a la que la función se acerca pero nunca la toca. En las hipérbolas, ahora lo vamos a ver con el ejemplo que tengo aquí, las hipérbolas de función de proporcionalidad inversa tienen una asíntota horizontal y una asíntota vertical. La asíntota vertical está en x igual a 0 y la asíntota horizontal en y igual a 0, ¿vale? Además, la función es siempre simétrica respecto del origen de coordenadas, es decir, que presenta simetría impar, visto en el tema anterior. Os recuerdo que para saber si tenía simetría impar o no, hacíamos que f de menos x fuera igual a menos f de x. Eso era la definición de simetría impar. Y en cuanto al crecimiento y decrecimiento, va a depender del valor de k. Si la k es positiva,
la función será decreciente. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que va a estar en los cuadrantes primero y tercero. En cambio, si la k es negativa, la función siempre va a ser creciente en todo su dominio. Y si es creciente, se va a situar siempre, siempre, siempre en los cuadrantes segundo y cuarto. Bueno, vamos a ver todo esto con un ejemplo para que quede más claro. Mirad, aquí tengo una función de proporcionalidad inversa, que la tengo aquí definida, ¿veis? Con k negativa. Os recuerdo que la k es la constante de proporcionalidad y es el producto de la x por la y. ¿En qué cuadrante se encuentra? Pues en el primero y tercero. La k es negativa. ¿Y cómo es esta función en todo su dominio? Pues en todo su dominio es creciente. ¿Veis que siempre crece? Eso sí, presenta las asíntotas que hemos visto. ¿Veis? La asíntota vertical en x igual a 0, que significa que la función se acerca, pero nunca toca. ¿Veis? Se acerca, pero nunca toca. Y luego tenemos la asíntota horizontal en y igual a 0, que es lo mismo. Se acerca, pero no toca, se acerca, pero no toca. Como veis, la función de proporcionalidad inversa no toca a los ejes, no tiene puntos de corte. Luego, cuando veamos más adelante la generalización, que son las funciones racionales, entonces sí veremos que sí puede cortar, pero esto lo veremos más adelante. Pues de esto se trata. Bueno, como veis, se me olvidaba, tiene simetría impar porque es simétrica respecto del origen. Ya sabéis que a los que no tengan misión espacial, hacer doblar dos veces, ¿vale? Doblamos por aquí, de aquí para allá, hacemos un doblez por aquí y luego de aquí para allá, y ambas coincidirían. ¿De acuerdo? Bueno, un tipo de ejercicio muy sencillo, pero que no nos va a salir, es que, por ejemplo, nos dicen un punto y tenemos que saber cómo es la gráfica, o nos preguntan cómo es la expresión algebraica de esa función de proporcionalidad inversa. Por ejemplo, nos dicen que pasa por el punto 1 menos 2 y me preguntan cuál es la expresión algebraica, sabiendo que es una función de proporcionalidad inversa. Pues a ver, como sabemos que la función de proporcionalidad inversa tiene esta pinta y nos están dando un valor de x y un valor de y, pues para calcular la constante de proporcionalidad, lo único que tengo que hacer es sustituir la y por su valor y la x por su valor. Con esto, ¿qué descubro? Que la constante es menos 2. De forma que ya puedo escribir que la función es menos 2 partido por x. ¿Vale, chicos? Bueno, en el siguiente vídeo veremos aplicaciones de la función de proporcionalidad inversa. Hasta luego, chicos. Trabajad un poquito.